en una familia cristiana, con bases bíblicas, con un muy buen testimonio de mis padres, ¿verdad? Muy, muy buen testimonio, en enseñanza de cómo ser una persona, pues, honesta, primeramente, cómo manejar una casa, ¿verdad? Muy buen ejemplo de mi mamá, cómo cocinar, cómo vestir, cómo ser respetuosa, ¿verdad? Cómo saludar, cómo atender a las personas. Tuve una base y un cimiento muy bueno en cuestión de valores. Agradezco mucho a Dios por ello. Pero al transcurso del tiempo, ¿verdad? Fui creciendo, y con esto fui creciendo, pues se fue transformando mi vida o mis prioridades. Me gustaba mucho asistir a la iglesia cuando estaba pequeña. Venían grupos de americanos, tal vez como en muchas de sus iglesias, ¿verdad? Y disfrutábamos mucho esta convivencia con los niños de nuestro ejido. Nosotros somos del ejido Islita. Va pasando el tiempo, me gradué de primaria, me muevo a secundaria y creo que ahí hice una transformación total en decisiones, ¿verdad? Decisiones que me podían mantener pues en un buen camino, ¿verdad? Que me podrían librar de muchas lágrimas y pues de muchos días tristes y de soledad. Tomé la decisión muy chica de tener un novio, así como muchas de nosotros, ¿verdad? Una persona que nos hiciera sentir amadas, pero a la misma vez una persona que no tenía temor de Dios. Para ese entonces crecí, seguía en la iglesia, nunca me alejé de la iglesia, únicamente que mis prioridades ya no eran la iglesia, ni eran los jóvenes de la iglesia. Mis prioridades eran sentirme yo amada, querida, ¿verdad? Como persona, y lo busqué erróneamente en una persona que no tenía temor de Dios. Decidí casarme a mis 18 años, muy chiquita, y después de algunos meses pues tuve a mi hija, ¿verdad? Mi hija ya ahorita tiene 27 años, mi hija mayor, y ya tengo 3 nietos. Entonces agradezco a Dios por la vida de ellos, porque sin duda alguna pues alegran mis mañanas todos los días, ¿no? Y desafortunadamente, ¿verdad? Tuve un matrimonio pues con la falta de Dios en él, y sufrí mucho, hermanas, mucho por esa decisión errónea que tomé. A los 5 años me divorcio y me quedo pues con mi hija, ¿verdad? A sacar adelante a mi hija. En ese entonces yo trabajaba en la agricultura en Estados Unidos, cosechando lechuga y brócoli, me acuerdo. Entonces en uno de esos días estaba trabajando, hacía muchísimo frío y era para noviembre, una fecha de Thanksgiving, y le digo a una persona adulta ya muy mayor, le digo, ¿sabe qué, don Erasmo? Qué ganas de estar en mi casa comiendo pavo con mi mamá, porque a mí me tocó trabajar ese día. Entonces llovió ese día, nos mojamos, andábamos llenos de lodo, tomamos el break ahí en la máquina trabajando, y a mí me dio mucha tristeza mirarme así. Y esta persona muy mayor, la cual ya había pues tenido una vida en el campo, ¿verdad? De trabajo, una vida de trabajo en el campo, me dice, déjese de eso, Marcelita, me dice, el pavo no es para uno, eso es para los gringos, me dijo el Señor así. Y yo, me dolieron mucho sus palabras, y yo recuerdo que ni pude comer, o sea, me dolió muchísimo lo que me dijo. Dijo, uno tiene que trabajar, dijo, eso es para los ricachones, me dijo el Señor. Esa expresión no se me olvida, dijo, eso es para los ricachones, Marcelita, y es para los gringos. Y dije, pero si mi familia está comiendo pavo en estos momentos, ¿cómo yo no puedo estar ahí? Y me di cuenta que no podía estar ahí por las decisiones que había tomado en un mal momento, ¿verdad? Con la falta de madurez y sobre todo la falta de Dios en mi vida. Cuando salimos al otro break me dice don Erasmo, ¿cómo está, Marcelita? Le digo, tengo mucho frío, porque para colmos me había caído a un canal y pues me iba en el camión del FIL, yo no podía irme en mi carro a cambiar o regresar al trabajo, me tuve que quedar mojada todo el día. Y le dije, es que tengo mucho frío, mis pies están bien congelados. Ya vamos a salir, ya era el break de la tarde. Le dije, pero ¿sabe qué? Le dije que yo el año que viene no voy a venir. ¿Cómo que ya no va a venir? No,
Le dije, no voy a venir porque voy a estudiar. Le dije, le prometo que ya no voy a estar aquí y voy a estar comiendo pavo con mi mamá. Y el señor me dijo, qué bueno, Marcelita, porque la vida se va muy pronto. Dijo, y cuando menos acuerde, dijo, ya va a estar como yo, dijo, con la espalda doblada, aquí trabajando. Para ese entonces, pues, yo había dejado mi iglesia en Islitas y no asistía a ninguna iglesia, pero yo tenía el temor de Dios y la semilla que se había sembrado en mí, sin duda alguna, estaba germinando en ese momento. Entonces dije, Señor, pues, yo sé que tus planes son buenos, conozco tu palabra y tú me vas a ayudar a salir de donde yo estoy ahora. Cuando me gradúo de la universidad, me doy cuenta de que Dios nunca había dejado de estar conmigo. Me empiezo a congregar en una iglesia en Estados Unidos, una iglesia hispana en Ebenezer, y sano, ¿verdad? Todas esas heridas que yo traía por mis decisiones. Primeramente, pues, no me sentía digna de volver a mi iglesia después de haberme ido, y esta es una mentira que Satanás puede poner en la mente de nosotros. O sea, ¿cómo vas a regresar si ya te fuiste? ¿Cómo vas a regresar si fuiste joven ahí y ahora regresas con una hija? Entonces regresé, me bauticé en mi iglesia de donde yo crecí, en la iglesia Filadelfia, con mi pastor Arnulfo, y desde ahí decidí servir al Señor, ¿verdad? Y cambiar mi vida. Como mujer, hermanas, créanme que sigo fallando, como madre igual, pero ahora está ese temor del Señor en mi corazón. Y decir, ok, ¿qué hice mal hoy? Para tratar de no hacerlo otra vez. Dios, sin duda yo no estaría aquí sin años, ¿verdad? No les voy a decir días ni semanas, años de oración de mi madre. Ok, sin duda alguna soy el resultado del plan de Dios que tenía para mí en mi vida, pero sobre todo por esa fe incondicional que mi mamá puso en mí. Porque si hay alguien que confió en mí, fue ella, ¿verdad? Si es alguien que confía en nosotros, tiene que ser, ¿verdad? Nuestra madre. Entonces, yo estoy bien agradecida con Dios por lo que ella ha hecho en mi vida, por sus oraciones, por siempre guiarme, ¿verdad? Por enseñarme a ser una persona de bien. Y agradezco a Dios porque su propósito se llevó a cabo en mi vida. Sin duda alguna, el propósito de Dios se va a llevar a cabo en la vida de cada una de ustedes. Ya es decisión de ustedes cómo quieren llegar. Porque el plan de Dios está aquí y nosotros aquí. Entonces es bien fácil venir y ser obedientes y llegar aquí. Pero lo que hacemos es que queremos rodear y queremos vivir nuestra vida y queremos experimentar y no queremos que nadie se meta en nuestras decisiones. Pero créanme que cuando damos la vuelta, ya venimos con muchas noches de lágrimas, con muchas noches de preocupaciones, con muchas noches de tristezas, ¿verdad? Si ustedes todavía no experimenten eso, no esperen a experimentarlo, porque créanme, es muy difícil rescatar hijas dolidas, ¿ok? Cuando ya venimos nosotros con cicatrices, por las decisiones que tomamos, es muy difícil. Solamente Dios puede restaurar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser, nuestros sentimientos, ¿verdad? Solamente Dios es el que va a sanar esas heridas en nosotros, las cuales fueron pues causadas por malas decisiones. Entonces yo les invito a cada una de ustedes a obedecer. El plan de Dios se lleva a cabo en su vida. Únicamente piensen en eso, hermana. ¿Cómo voy a regresar a los pies de Cristo? Voy a regresar con cuántas lágrimas. O sea, yo a veces me pongo a pensar y digo, Señor, ¿cuántos jarros de lágrimas he llenado? Porque dice la palabra, pues, que el Señor sabe aún las lágrimas que derramamos, ¿verdad?, en nuestro corazón. Y digo, ¿cuántas lágrimas me hubiera evitado yo si hubiera sido obediente a tu palabra? Porque fui una joven que creció en las cosas de Dios. Entonces ayer platicaba con un hermano y le decía, hermano, es muy importante tener líderes, es muy importante tener un buen pastor, pero para mí, que yo lo viví, yo lo crecí, yo no me alejé porque tuve un mal pastor, no me alejé porque tuve malos padres, no me alejé porque tuve un mal ejemplo, no me alejé porque mis
líderes en ese entonces no me cuidaron. Claro que me cuidaron, claro que me aconsejaron, claro que la palabra ahí estaba. Mi mamá, mis padres estaban orando por mí. Yo me alejé por decisión propia. ¿Por qué? Porque decidí no obedecer. Entonces tomemos responsabilidad de lo que es nuestro. El plan de Dios se va a llevar a cabo en nuestra vida. Únicamente cómo vamos a llegar cuando lleguemos a los pies de Cristo. ¿Cuántas cicatrices vamos a tener? ¿Cuántas lágrimas vamos o tuvimos que derramar para poder llegar a ese grado de humillación y de decir, Señor, yo no puedo sola. Reconozco que solo tú puedes hacer esa obra en mi vida. Y agradezco a Dios por lo que ha hecho, hermana. Sí, espero y haya sido de bendición, ¿verdad? Y nos ayude a mantenernos pues cerca del Señor, ¿verdad? Obedecer y a llevar a esos pequeños, sean hijos, sean nietos, sean sobrinos, sean los niños de nuestra iglesia, a guiarlos pues en un buen cimiento, ¿verdad? A que su fe esté bien cimentada. Dice la palabra pues que sembramos la semilla, ¿verdad? Y el Señor a su tiempo se encarga, ¿verdad?, de germinar esa semilla y de dar el fruto. Entonces no dejen de sembrar la semilla, ¿verdad? Ahí sé que sin duda alguna ahí está, y el Señor a su tiempo pues va a dar fruto, así como en este tiempo lo dio conmigo, ¿verdad? Dios les bendiga. Bueno, mi nombre es Marisela Mercado Soto, vengo de la iglesia del Redentor y pues vengo a darles mi testimonio. Yo no nací en el Evangelio, yo era católica, vengo de una familia católica, de una familia de mucha violencia, para empezar. Mis papás se peleaban mucho. Nosotros, pues toda nuestra niñez siempre con miedo. Miramos a mis papás que se peleaban y el corredero, a los cuartos todos. Fue muy triste. A la iglesia nos llevaban nada más cuando había una boda familiar, un bautismo y en sí la misa de gallo, que era en diciembre. Nosotros felices porque como nunca salíamos de casa. Pues pasó el tiempo, estudié hasta la preparatoria, llevé mi semestre cero en la universidad. Ahí mejor me dediqué ya a trabajar, me salí de la escuela porque pues mi papá tomaba mucho, no había recursos en la casa, entonces pues tenía yo que ayudar a mi mamá, aunque mi papá era migrado, pero la verdad no sabemos ni en qué gastaba el dinero. Al tiempo me casé, según yo, para hacer un cambio. Pero, como dicen, a veces seguimos la cadenita, no la queremos soltar. Me tocó un marido violento. No me golpeaba, pero era de palabras fuertes. Era muy buena gente cuando no estaba trabajando. Pero cuando estaba haciendo algo y batallaba en algo, era un gritar que nos ponía nerviosos. Bueno, me casé, tuve mi primer hijo. A los 3 meses apuñalan a mi papá, teniendo un hijo pequeño. Me duele porque yo no pude estar acompañándolo. Yo tenía que estar amamantando al niño y mi marido no me permitió. No me permitió estar porque al niño le hacía daño. Pues sí, hay veces que creo que fue lo mejor, pero yo me quedé con ese coraje contra de mi marido, porque hubiéramos dejado el niño con una persona y hubiera podido acompañar a mi papá, pero no se pudo.
creció mi hijo. Al tiempo tuvimos al segundo. En el segundo, cuando ya ellos empezaron a ir a la primaria, pues yo casi no convivía a mis hijos, pero yo los miraba nada más en la mañana, ya cuando iban a la primaria, y en la tarde. Ya en la noche que llegaban a cenar y a dormir, porque mi marido era de los que las mujeres a la cocina y los hombres al taller. No permitía que en el día conviviéramos mucho. Bueno, pasó eso. Tuve mi tercer hijo cuando mi hijo segundo tenía 6 años, 7. Tuve un tercer hijo. A ese hijo no me lo quiso mi marido. Ese me lo entregó a mí. Que a él no. Porque el niño no podía ir al taller porque distraía a los otros 2. Y los otros 2 tenían que trabajar con él. Entonces, mi hijo creció pegado conmigo y sintiéndose siempre menos. Y nosotros siempre de pleito, pues, porque no me lo aceptaba. Entonces, así creció el niño también pues, triste, amargado. Ya estábamos todos andando triste. Hasta que un día pasó una bendición. En la prepa se encontró con una compañerita de prepa, que todavía le doy las gracias a la niña. Se llama Victoria, hija de Eric, ahí del Redentor. Lo invitó a la iglesia, Santo Remedio, hermanos. Yo creí que ese niño se me iba a perder, se me iba a ir por la calle. Porque cada vez que se peleaba con su papá, porque hasta eso que me salieron bien tranquilos, salían como yo, bien tranquilitos, no contestaban al papá, le dieron mucho miedo. Lo que hacía el niño era irse, aunque después yo agarraba el carro y ella lo andaba buscando por todo San Luis, pero sí tenía mucho miedo. Entonces le doy muchas gracias a Victoria que lo invitó a nuestra iglesia, a la que ahora pertenezco. El niño, yo me acuerdo que empezó a cambiar, sí empezó a cambiar, pero fuera de, entrando a la casa, era el mismo. Calladito a su cuarto, se encerraba y ya no hablaba. Si yo me encerraba en el cuarto con mi hijo, mi marido trataba de sacarme. Le empezó a agarrar un celo. Yo no podía platicar con mi hijo, ni en la casa. Ahí ya cuando se le fueron los grandes, ya quería que mi hijo fuera, ahora lo atendiera a él, porque él estaba enfermo. Entonces ya mi hijo se empezó a rebelar, ya no chocaban, ya no salían de acuerdo, entonces pues él le gritaba y lo corría de donde él estaba, porque pues cualquier cosita que no salían de acuerdo ya también mi hijo le decía. Si me gritaba, pues mi hijo le respondía y no me defendía. Bueno, llegó el momento en que mi hijo ya no aguantó. Llegó a la casa, porque como les digo, si iba a la iglesia y llegaba contento, yo lo oía que llegaba chiflando, cantando las canciones de las alabanzas, pero en la casa era el mismo. Entonces un día nos sentó y nos dijo, ¿saben qué? Ustedes ya no son mi familia. Yo tengo otra familia. Y fue muy triste, hermano. Dijo, y les vengo a decir, o vamos a la iglesia todos como familia, o ya voy a ir buscando dónde salir. Porque yo ya platiqué con mis, ¿cómo se les llama? Los líderes, que era Chacho y Erika, Rubén y Tania, eran los que me le daban consejos. Gracias a ellos no se me echó a perder porque él como que agarró la semillita. A él entró por ahí. Pues mi esposo fue renegado porque él perdía el tiempo en ir a la iglesia. Aunque era en la noche, pero las venidas cuando se venían al campamento como 2 o 3 veces nomás lo dejó venir. Porque no, él tenía mucho trabajo. Bueno, el caso que
Yo todavía regañadientes, pues mi esposo dijo, gracias a Dios que dijo, sí, sí te acompañamos. Porque sé lo que nos dijo a nosotros cuando nos sentó, sí fue muy, muy fuerte para nosotros. Sí nos hizo llorar. Ok, vamos. Pues yo sí iba a regañadientes. Todavía, pila. Bueno, llegamos a la iglesia. El primero que estaba en la puerta era el pastor, que nos saludó. Yo cuando me saludó, nunca lo he dicho, pero cuando me saludó el pastor, yo sentí una energía tan positiva. Y todo el caminito, que todo el que me iba saludando, iba yo muy a gusto, bien contento. Me sentía importante. Seguimos yendo a la iglesia. Y sí, hermano, sí empezó a cambiar mi marido. Él era fuerte, pero él antes de ir a la iglesia tuvo un accidente que se cortó el brazo. Entonces fue más fuerte él, de carácter, se amargó de más. Entonces yo sí notaba que íbamos a la iglesia y él puro llorar, puro llorar. Hay veces que me dan ganas de sentarme en otro lugar porque a mí sí me daba mucha vergüenza. Sí, cuando en nuestra iglesia se usaba de que alguien que quiera dar agradecimiento al Señor, tenga una petición, alce la mano. Casi se la agarraba para que no la levantara y era el primero. Ahí está. Pues sí, pero pues, siempre que hablaba era un llorar, un llorar. Pues sí empezó a cambiar, hermano. Sí empezó a cambiar mi esposo. Mi hijo se quedó en casa. Al tiempo, pues ya él tuvo que irse a la universidad. Y sí empezaron a haber cambios en mi vida. Le doy muchas gracias a Dios por... Y a ese momento en que nos hicieron ir a la iglesia. Después, hubo cambios en mi marido, pero, entre comillas. Yo en la iglesia podía ir, pero yo ya sabía mi campito y el de él. Yo no podía pararme a andar saludando allá como ando ahora. Dando toda la vuelta a la iglesia. No podía porque si en el camino me encontraba un hermano, me saludaba. En la casa ya me iba. Él estaba checando cómo me saludaban los hermanos. Y si había alguno, ya ve que hay una hermanita que era, ay, hermanita. Ya con eso era un pleito. No podía ir a visitar a una hermana porque yo ya iba a ver, pero al hermano, no a la hermana. Sí se puso muy celoso. Pero aquí apunté porque si no me voy a agarrar hablando y no voy a decir lo importante. Dice. Bueno, mejor no. Me voy a enredar tanto. Después, hermanas, pues yo tenía muchos problemas con mi mamá y mi marido. Mi mamá me jalaba por un lado, mi marido para otro. Los dos querían atención. Cuando mi marido estaba enfermo, parecía que mi mamá lo hacía a propósito. Ahí está la llamada, que se sentía mal y ocupaba que fuera. Pero pues mi marido no me dejaba. Entonces yo estaba en medio, no sabía si irme a atender a mi mamá o irme a atender a mi esposo. Había veces que me escondía. Me decía que iba a tal parte y corría a agarrar hasta taxi para llegar pronto con mi mamá, para poderle llevar medicina, para ver cómo estaba. Porque se peleaban mucho, no se querían. Y ahora que murió, era el hombre más bueno del mundo. Digo, ay mami. Ahora era más bueno. Ahora hasta se enoja porque me salgo mucho en la calle. ¿Qué ella diría, Rodolfo? Bueno, hermanas.
Pues mire, Dios tiene sus planes. Yo siento que Dios está en todo. Porque no me podía dedicar mucho a las cosas de Dios porque o yo estaba atenta a mi mamá o estaba atenta a mi esposo. Hasta un día me preguntó mi hijo, mamá, ¿cómo te ves tú en el futuro? Pues mi hijo le digo, aquí en mi casa, en un cuarto encerrada tu abuelita y en otro cuarto encerrado tu papá. Porque siempre fueron muy enfermos los dos. Al tiempo mi esposo se encajó un clavo en su piel, se le cangrenó su piel. Lo tuvimos, no aguantó mucho. No dura, su calvario no fue tanto. Sí. Lo tuvimos en el hospital, se encajó el clavo el viernes y el próximo domingo él falleció. Se le subió muy pronto. Si él hubiera resistido, pues se hubiera salvado, pero a él le tenía pavor. Casi me hacía firmarle una carta que si se ocupaba cortar su piel, no firmara. Porque él no quería estar con un pie mucho. Y que yo, porque según él, si yo miraba una bajada, lo iba a ver. Una silla de ruedas. Ya sabía lo que él había hecho, ¿no? Se sentía culpable. Gracias a Dios la última semana la pasamos muy bien. Él se dedicó como que él ya presentía que eran sus últimos días porque empezó a buscar a sus hermanos cuando estaba peleado, a todos sus familiares, con nosotros, con nuestros hijos. Al último, hermano, gracias a Dios él se fue bien. Más que aquí no está la hermana Marina, pero el viernes él quiso que un hermano fuera, que se encerrara con él, como si fuera cuando alguien se está muriendo y le llevan el padre. Él se quiso encerrar con un hermano, con el hermano Jaime, esposo de la hermana Marina. Duraron medio día, hermana, no lo dejaba ir. Ya era en la noche y el hombre pues ya se quería ir porque se me hace que su familia estaba en campamento de los jóvenes. Y él no, él quería que le siguiera leyendo. Por eso yo pienso, hermanas, que él se fue tranquilo. Y a la vez, pues, también nos dejó tranquilos a nosotros. No porque se murió. Nos dejó tranquilos porque sabemos que va a estar con Dios, ¿eh? Sabemos que va a estar con Dios. Sí, porque sí, ya el último él agarró mucho temor de Dios. Hermanas, pues a partir de ahí yo siento que ahora les pregunto a las hermanas que dicen, da tu testimonio, tu cambio. Digo, pues ¿cuál cambio tengo? ¿Qué cambio voy a dar? Más que puedas así y así. Dicen que yo me miraba, que entraba a la iglesia, me miraba una señora amargada, llegaba y me sentaba, triste, como que algo traía pesado en mi espalda. Yo llegaba y me sentaba, si alguien iba y me saludaba, si no, pues no saludaba a las demás. Se acababa el servicio y yo creo que éramos los primeros que nos íbamos. Yo por miedo que no se nos arrimaran los hermanitos a saludarles. Me iba adelantito y mi marido atrás. Ahora sí, hermano, mi testimonio es de ahora que no sé si eran en los planes de Dios que digo, ya es hora que esta mujer se ponga a trabajar, se ponga a hacer algo para la obra de Dios. Fue cuando, hermanas, de todos modos, cuando murió mi marido, yo me encerré casi el mes. Yo dije, ya no tengo nada que ir a hacer ahí. Mi hijo se había salido, pues se había ido a Mexicali. Mi marido se había muerto. Entonces dije yo, ya que no me animaba a arrimarme a la iglesia. Llegó mi hijo y un día que estaba encerrada, ¿para qué te encierras? La vida sigue, dijo. La iglesia ahí está. Dios ahí está. Dijo,
ponle ganas, ve a la iglesia, lo necesitan, nosotros ya no estamos aquí. Hazte la idea, Sheila, porque él, no, ninguno de mis hijos me dice mamá, que me miran más o menos de su edad. Y me dan muy conservada, yo creo. A la fecha me dicen Sheila. Sí, Sheila, ándale, Sheila, aliviánate. Y este domingo, él llegó el sábado. Aliviánate, yo voy contigo. Nos vamos a ir a la iglesia. Sí, hermana, pero cuando entré a la iglesia, muy triste. Parecía mentira que seguían respetando los dos lugares. Así duré una semana, sentándome donde mismo. Nadie se sentaba a mi lado. Siempre el lugarcito vacío. Hasta que un día dije yo, si esto me hace daño, ¿por qué me sigo sentando donde mismo? Opté por cambiarme ya de lugar y a empezar una vida nueva. De ahí empecé, hermanos, ya. Empecé a congregarme otra vez con las mujeres. Parece mentira, duramos casi 7 años y yo nomás calentando el mismo asiento. No me miraba que prosperara. No hacía nada. Era como en la católica, ir los domingos, sentarme, se acabó la misa, vámonos a nuestra casa. Os dije, ya es hora de hacer algo. A los 2 años, de todos modos ahí seguía mi acentito, pero ya trataba ya de moverme, ya podía yo ir y saludar a cada una de las hermanas, de los hermanos. Hasta que Nancy me invitó al... Yo no me llamo a trabajar para el Señor, para mí es servir al Señor. Y ya llevamos año y medio, hermano. Año y medio en la femenil. 3 años. Pero bueno. 3 años. Sí. Bueno, ya llevamos 3 años, hermanos, allí en la femenil, donde trato de servir, pero sí, hermano, me siento más segura, me siento más querida, me siento más acompañada. Y también, como dice mi hijo, como nos dijo, yo creo que ya siento más familia a la iglesia que mi propia familia. Mi familia la miro, si acaso, una vez por semana. Y acá en la iglesia, pues casi estamos todas las semanas. 3 veces por semana. Y pues, quiero aprovechar para darle las gracias a todas las hermanas de la iglesia. Gracias por su apoyo. Gracias porque gracias a ustedes estoy aquí. Gracias, hermana Chuyita, por darme más o menos, que al último no la seguí, pero más o menos más o menos ahí. Muchas gracias. Pues Dios les bendiga, hermanas. Qué bonito es estar aquí todas reunidas. ¿Los dos? Ok. Pues les voy a repartir un poco de mi testimonio. Mi nombre es Paula González, soy del Templo Sinaí. Yo toda mi vida he estado en la iglesia y siempre, me se podría decir, marcado que desde pequeña me ha tocado pasar pruebas muy duras, pasar pruebas muy fuertes. Yo empecé a la iglesia a los 5 años y en cuanto yo empiezo a ir a la iglesia, sufro abuso en mi casa por parte de mi papá. Sufro problemas en la escuela. No recuerdo mucho porque mi mente, yo pienso que me autoprotegía y se me bloqueaba y pues gracias a Dios no recuerdo muchas cosas que pasaban. Y yo sufrí abuso durante unos 4 o 3 años y fue algo muy fuerte.
en lo que he pensado que ha marcado desde ese punto de mi niñez hasta ahora. Desde ese punto donde el enemigo me empieza a atacar por el lado de mi familia, por las personas en las que más uno tiene confianza, en las que más quiere, te daña, me causó muchos problemas en mi mente. Conforme fui avanzando en mi adolescencia, conforme fui avanzando a la adolescencia, yo perdí mi valor como mujer. Yo perdí, ya para mis 14, 13 años, yo decía, yo ya no tengo ningún valor. A los 13 años yo dije, yo nunca voy a tener una familia. Yo nunca voy a tener un esposo que me quiera, un esposo que me valore. Yo nunca voy a poder ser mamá porque yo no quiero traer a alguien a este mundo y que pase lo mismo que yo. Gracias a Dios, tuve personas correctas que llegaron a mi vida y fueron un salvavidas que Dios envió, que son el hermano de la hermana Marta, Miguel, y su esposa Carmen. Fueron de mucha bendición para mi vida. Yo, ya para mis 13, 14 años, yo sentí que me estaba quedando loca. Yo me rasgaba mis brazos, me lastimaba, mi cuerpo, yo no me soportaba ver frente al espejo. Yo me miraba en el espejo y me daba muchísimo asco, muchísimo repele. Sentía que me estaba volviendo loca, tenía lagunas en las que me hacía daño y no recordaba que me hacía ese daño. Un día una tía me sorprendió en el baño, arrancándome el cabello con las manos sin tijeras, así arrancándome de mi cuero cabelludo, mi cabello, rasguñándome, hablando no sé qué tantas barbaridades, y yo sentía que era un valle de oscuridad del que no iba a salir. Yo sentía que era algo que me iba a marcar siempre, siempre, siempre. Conforme fue avanzando el tiempo, yo fingí estar bien. Yo fingía volver a la iglesia. Yo danzaba en la iglesia, yo cantaba en la iglesia. Me encantaba ir a la iglesia, era como un refugio. Yo podía pasar tormentas en mi casa y la iglesia para mí era, no existe mi hogar, no existe mi dolor, no existe. Yo desde niña sabía que podía desahogarme en la iglesia. Yo desde niña, yo disfrutaba ir a la iglesia porque sentía que mi niñez volvía a ser algo puro, volvía a ser algo bueno, volvía a ser algo limpio. Entonces a mí me gustaba danzar, me gustaba cantar, y yo siempre soñé yo miraba al pastor predicar y yo decía, ay, ¿qué se sentirá predicar? ¿De dónde saldrá tanta sabiduría? Porque tengo un pastor que tiene palabras, amén. Entonces, yo lo miraba y yo decía, ¿qué se sentirá? Me gustaba, yo ponía muchas historias ponía mucha atención en las escuelas dominicales, en las clases que nos daban, pero llegaba a mi casa, mi escuela, mi familia, y se salía de esa realidad. Eran dos realidades muy alternas, muy diferentes. Cuando cumplo mi mayoría de edad, me adelanto a etapas que debo de vivir. A los 19 años decido separarme de la iglesia, salirme de la iglesia, no quería saber nada. Yo todavía tenía ese rencor en mi corazón. Yo todavía tenía ese sentimiento de que no valía nada. Conocí las drogas. Conocí un mundo muy bajo, en perdición. Pero Dios puso un freno en mi vida. Dios puso un freno en mi vida porque yo siempre he sabido que mi hijo ha sido una consecuencia de mis pecados, pero también ha sido el paro con el que Dios me dijo, basta.
basta porque tú no vas a perecer. Tú no le perteneces a este mundo. Tú no le perteneces a un hombre. Tú no le perteneces a esto que el enemigo te está haciendo creer que tú eres. Decido regresar a mi casa ya que estaba embarazada. Y pues regresé a los brazos de mi mami. Y yo, ahora estamos dando a uno. y obviamente ella me aceptó de regreso. Empecé a volver a ir a la iglesia. Y yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, es que yo sí antes me sentía incómoda de que sabía que pues tenía una doble vida. Ahora imagínate regresar yo con mi panzota, con el chamaco. Ay, no, le digo, yo no quiero que me critiquen. Yo no quiero que me juzguen, mamá. Y ella me decía, es que no vas a que te juzguen. Vas a que el Señor te sane, porque ocupas ser sanada. Cuando nace mi hijo, mis crisis de mi juventud vuelven. Me vuelve la loquera. Me rapaba, me rasguñaba, me volvía a hacer daño en lugares donde mi mamá no viera mi cuerpo, porque no quería que se enterara, porque era una forma, no sé cómo explicárselos, pero era una forma de satisfacer mi ansiedad. Y yo no tenía un autocontrol, yo no tenía un autocontrol emocional, yo no tenía un autocontrol de mis emociones. Y un día el pastor vino y habló conmigo y siempre voy a recordar esas palabras, sí, que me preguntó, mija, ¿te ha faltado pastor? El pastor Carlos. Le digo, no me ha faltado pastor. Es que no entiendo, o sea, no entiendo qué te está pasando, o sea, todo está bien. Y yo, pues es que no sé, les digo, mis emociones no las puedo controlar, siento que no tengo un control sobre mí, siento que estoy perdida, siento que yo ya no tengo perdón, siento que yo ya no tengo solución. Y me aferré aunque puede ser como un cliché, me aferré a este versículo en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Y cuando yo tuve a mi baby en mis brazos, cuando yo lo miraba, yo miraba todo el daño que le hacía. Yo llegué a un momento en que yo le hacía daño aventándolo de la cama, no sé, miraba cosas encima de él. Yo miraba que mi hijo de repente tenía arañas, tenía víboras. Y hubo un punto en que lo llegué a lastimar. Y dije, no, Satanás, no me vas a arrebatar esto, no me vas a arrebatar a mi hijo. Y esta misma consecuencia que tuve, de esta me voy a aferrar para levantarme. Y ahora tengo un bello hijo que estoy disfrutando de 4 años. Y trato de ser la mejor versión para él. Y hermanas, Dios sana. Dios liberta. Dios tiene el poder para cambiarnos. Dios tiene el poder para sacarnos de esa sombra. Si tú sientes que estás en medio de ese valle de oscuridad, si has perdido tu valor como mujer, si te miras al espejo y no estás satisfecha contigo mismo, es una mentira del enemigo. Dios da libertad y no hay cosa más preciosa que nosotras. No hay cosa que tenga más valor ante Dios que nosotras como mujeres, como madres, como hijas. Dios nos da ese dominio propio que necesitamos. Y para gloria de Dios, hoy les puedo compartir que tengo 2 años sin una sola crisis nerviosa. Tengo 2 años que no me rapo mi cabeza. Tengo en el último año, así como admiraba yo al pastor de pequeña y miraba cómo predicaba, hoy puedo decirles que los domingos me ha tocado repartir palabra en mi iglesia. Hoy en día
última palabra. Hoy en día puedo decir que no hay otro más que Él. Las invito a que no tomemos flotadores terrenales, no lo necesitamos. Siempre me ha gustado decirles en damas y a la iglesia que les digo, nuestro gozo, hermanas, no depende de nuestros hijos. Nuestro gozo no depende de nuestro trabajo. Nuestro gozo no depende de nuestro esposo. Nuestro gozo depende del Señor. Y ninguna de las cosas terrenales nos va a hacer cambiar el valor que tenemos para Dios. Ninguna de las cosas terrenales nos va a ayudar a salir de donde estamos. No te va a ayudar a salir el tener una amiga y contarle tus cosas. Podrá a lo mejor descansar en ese momento tu corazón, pero ella no te va a ayudar a salir de ese hoyo. No te va a ayudar a salir de ese hoyo tu marido. No te va a salir a ayudar de ese hoyo tu hermano, tu mamá. El único que te puede sacar de ese hoyo es Jesús, hermana. Es el único que te puede sacar de ese hoyo. No agarremos flotadores terrenales. El único libertador y la única verdad es que Jesús es el único libertador en el que podemos confiar y tener la certeza de que nos va a hacer las mujeres